Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría, un espacio donde cada semana nos detenemos para meditar en la palabra de Dios y descubrir cómo su sabiduría transforma nuestra vida diaria. Hoy nos acompaña Armando Priego, quien nos guiará en una reflexión diseñada para fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación con Dios y animarnos a vivir con propósito. Prepárate para unos minutos de enseñanza, inspiración y renovación espiritual. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora y en este día, en donde quiera que te encuentres, quiero compartir contigo la palabra de Dios, la cual es eterna y la cual no cambia. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Quiero hablarte de parte de Dios, consejos que Dios me dio para que nosotros no vivamos en la pobreza, tanto material como espiritual, ya que Dios quiere que estemos completos. De hecho, la Biblia nos enseña que en Cristo estamos completos. A Dios no se le escapa nada. Él sabe qué necesitamos. Necesitamos desarrollar nuestra mentalidad. Por eso dice que una mente sin ciencia no es buena. Necesitamos el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y sobre todo la guianza del Espíritu Santo. En este momento quiero compartir contigo qué dice Dios, qué consejos nos da Dios para que salgamos de la pobreza material y también espiritual, para que entonces estemos contentos, completos, porque podemos tener mucho de una cosa y estar escasos de otra. Dios dice, no, quiero que estés bien, quiero que crezcas en la gracia de Dios y el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que estemos completos. Así que te voy a empezar a explicar que la primera cosa que tenemos que hacer si queremos prosperidad, tenemos que basarnos en la palabra de Dios y el consejo de Dios, es decir, la corrección y la enmienda que tengamos que hacer cuando Dios nos habla. Porque si no hacemos lo que Dios nos dice, vamos a quedar estancados. No vamos a saber qué hacer, pero cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios y oír el consejo de Dios, siempre nos va a ir bien. Todo el que ha oído y oye a Dios y sigue el consejo, ese va a prosperar. Pero el que no quiere seguirlo, entonces se va a topar con pared. ¿Por qué? Porque ¿quién te puede guiar mejor que el Señor? Él te conoce, Él sabe tus debilidades, sabe cómo es tu carácter, sabe todo de ti. Por eso es que nos conviene escucharlo. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 13, el verso 18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Quieres que Dios te respalde? Guarda el consejo de Dios. Puedes escuchar consejo de muchos lados, pero el que nunca te va a fallar, y Él cuando te dice una cosa, es exactamente lo que va a pasar. Si Dios te dice, el que sigue el mal, eso le va a venir. Que si tú te asocias con personas ociosas, vagas, que no quieren prosperar,
jamás te va a ir bien, porque también la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero si te juntas con persona que no quiere prosperar, que solamente se conforma con lo que tiene y no tiene aspiraciones, entonces esa persona será una mala influencia para ti. Por eso te dice el Señor que si lo oyes a Él, sigue su consejo, vas a recibir honra de parte de Dios. Por eso es que nos conviene oír a Dios. Esta es una manera de salir de la pobreza material y espiritual, porque tú te sientes bien cuando Dios te bendice en lo material. Cuando llegas a tu casa y ves que está bien arreglada, todo lo tienes, ¿quién no se inspira para orar y buscar a Dios? Porque no estás viviendo en escasez ni en miseria. Cuando ves tu casa, tus comodidades, sabes que Dios te las dio. ¿Por qué te dio Él la habilidad para trabajar, la inteligencia? Y te prospera Dios. Pero todo tiene que ver porque estás escuchando a Dios. Así que esto es algo que si nosotros seguimos el consejo de Dios, no vamos a tener vergüenza ni deshonra en el mañana. Porque hay personas que trabajan mucho, pero no se les ve nada. Es decir, siempre con las mismas cosas andan. Pero el que Dios bendice, ese sí tiene inteligencia para administrar su dinero. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Cuando Dios te bendice, a la misma vez te da gozo, te da paz, te sientes bien. Pero cuando Dios no te bendice y aunque tengas bienes materiales, no los disfrutas porque te puede estar pensando que alguien te quiera robar o no estás bien de tu salud. Cuando Dios bendice, te bendice de a de veras. No te deja con cosas así de insatisfecho o que estés con la preocupación de que cómo le haces si no ganas lo suficiente. Conoce a Dios y verás que la bendición de Él es la que enriquece en nuestras vidas. Por eso es que dice que vamos a recibir honra, porque lo estamos oyendo a Él y lo seguimos. El otro consejo que Dios nos da es que tenemos que ser personas diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que no hace desidia, sabe su trabajo, sabe lo que tiene que hacer y le pone manos a la obra, porque sabe que las cosas no se hacen solas. Si tú quieres prosperar espiritualmente y materialmente, vas a tener que ser diligente. Cuando sabes que tienes que orar, nadie te va a detener, vas a orar. Cuando tienes que limpiar tu casa, lo vas a hacer, no vas a ser desidioso o vas a pensar que alguien lo va a venir a hacer por ti. Eso no va a pasar. Si alguien comió y no lavó los trastes, aunque le des vueltas y vueltas, alguien los tiene que lavar. Todo eso es así. Si ha de suceder, alguien lo tiene que hacer. Todas las cosas que se mueven y que van a mejorar y que cambian, es que alguien puso acción. Tu carro no se va a lavar solo, no se va a limpiar solo. Tú tienes que hacerlo. Y a Dios le agrada a las personas que son diligentes. ¿Por qué? Porque brillan para el Señor. Las personas que visitan tu casa y ven que tu yarda está bien cortada, todas tus cosas en orden, todo se ve que tienes gusto para arreglar. Esas personas van a saber que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el orden, le gusta la limpieza. Si a ti te cuesta trabajo, cuando buscas algo y no sabes dónde está,
significa que no andas muy bien, que digamos, porque tienes que tener orden en todas las cosas, en tu herramienta, en tus trastes, todo, porque Dios quiere que seamos ordenados. La Biblia dice que cuando Dios creó este mundo, estaba vacío y desordenado. Y la primera cosa que hizo Dios fue ordenarlo. Separó las aguas, luego arregló el cielo y todas las cosas que hizo Dios le puso orden. Y ese es el orden que quiere Dios que también tengamos en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, porque una casa desordenada no glorifica a Dios, no trae honra a Dios. Pero tú, si sigues el consejo de Dios y quieres salir de la pobreza, tanto material como espiritual, vas a obedecer la palabra de Dios. Esto va a ser la diferencia de cómo está tu vida ahora y cómo va a ser después, si es que la obedeces. La Biblia dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Las personas que son ricas no son perezosas ni decidiosas. Se preocupaban y querían prosperar y lo lograron, aunque muchos solo se preocupan por las cosas materiales. Ojalá pensaran en lo espiritual y que así como piensan en buscar la plata y la prosperidad material, buscaran lo espiritual, que es lo más importante en esta vida. Cristo dijo, trabaja, pero no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice Cristo. Dios quiere que nos esforcemos, pero hay que hacerlo más para cuidar nuestra relación con Dios, porque eso tiene ganancias eternas. Aquí podemos vivir bien, pero si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, de nada nos va a servir, porque ya sabes que cuando Dios nos llame a su presencia, lo que va a tomar en cuenta es cómo vivimos, no qué casa teníamos, qué lujos teníamos, cuánto dinero teníamos en el banco. Él nos va a juzgar por la manera en que vivimos y también cómo tratamos a las personas, cómo fue nuestra relación con Él. ¿Perdonábamos a los que nos ofendían? ¿Ayudábamos a los demás? ¿Cómo nos portamos con nuestra madre? ¿Cómo fuimos buenos padres con nuestros hijos? ¿Fuimos un buen esposo? ¿Buenos vecinos? ¿Buenos ciudadanos? Todas estas cosas reflejan si estás obedeciendo a Dios. Pero Dios tiene paciencia y quiere que no a la fuerza, sino porque tú vas a reflexionar, vas a pensar, Dios quiere que prospere en lo material y en lo espiritual. Así que voy a dejar de ser ocioso y dejar las cosas para después. Es decir, vas a ser diligente en lo que Dios te pide, porque le agrada a Dios cuando somos diligentes para hacer las cosas que Él nos pide. Por eso es que tenemos que entender que nuestra vida depende de Dios y queremos que así siga siendo siempre, porque también Dios, cuando obedecemos su palabra, una evidencia inequívoca de que le agradamos, Él manifiesta o produce gozo en nosotros. Y eso no te lo da las diversiones o las fiestas, sino el gozo viene de adentro, de tu corazón,
te sientes contento. Esa es la aprobación de Dios cuando estás haciendo su voluntad. No tienes que ir a ningún lugar a buscar placer o a divertirte. Puedes ir, pero tu gozo no depende de las cosas que te dan o donde vas a ir. Ya lo traes adentro. Traes gozo de Dios. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Trae mucha satisfacción, mucha alegría el obedecer a Dios en las cosas grandes y las cosas pequeñas. Si estamos al pendiente de lo que Dios le importa, qué quiere que hagamos, cómo quiere que nos conduzcamos día con día, Dios no es injusto para no recompensarnos. La Biblia nos dice, bienaventurados aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche, porque serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dios no te va a fallar. Hay que obedecerlo, hay que seguir el consejo. Dios no quiere que seas un mal ejemplo. Dices que le sirves a Dios, pero traes un carro que apenas camina, ropa de segunda. No, Dios no es ese Dios miserable. Dios te quiere bendecir, pero el secreto es la obediencia. Obedece a Dios para que salgas de la pobreza material y espiritual. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El que es pobre en espíritu es alguien que reconoce su necesidad y no le da vergüenza delante de Dios decirle, Señor, yo no tengo esto, yo necesito esto. Humíllate, busca a Dios, que Dios te entiende, te va a ayudar, porque Él es tu Padre, tu amigo, tu proveedor, tu pastor. Si quieres prosperidad material y espiritual, no es un secreto. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Eso es todo. No hay que hacerlo enredoso. Obedece, oye la voz de Dios a través de la palabra de Dios y por tu fe que tienes en Él, y vas a ver prosperidad por todos lados. Las bendiciones no las tienes que buscar. Ellas te van a seguir donde quiera que vayas. La Biblia dice que el bien y la misericordia te seguirán donde quiera que vayas, porque Dios te está respaldando, Dios te está bendiciendo. Si esta reflexión te pone a pensar, ¿crees que es para ti? ¿Y no has conocido al Señor Jesucristo, ni tienes una relación con Él? Esta es la hora y el día en que te tienes que decidir para que Dios cambie tu situación. Ya no va a haber tristezas. Las habrá cuando le fallamos a Dios, porque Dios no quiere que estemos enemistados con Él. Por eso es que a veces uno se pone triste, por ejemplo, si no oras, tu espíritu está apagado. Si contristas al Espíritu Santo por alguna cosa que hiciste que lo ofendió, te viene tristeza. Pero si lo buscas de corazón, le pides que te ayude cada día, Dios está contigo si tú estás con Él. Dios dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Vamos a andar juntos. Yo te voy a esforzar, te voy a ayudar. Dios no te va a pedir algo que sea imposible. Cristo dijo, si alguien te pide un vaso de agua, de eso vas a tener recompensa. ¿Qué es difícil darle a alguien un vaso de agua? Yo pienso que no. Es muy simple.
pero hay que obedecer a Dios. Así que si no tienes una relación con el Señor Jesucristo, decídete, busca a Dios para que tengas un futuro de bendición, de gloria, y que todos los tuyos, tu familia, tus parientes, te conozcan como un hombre de Dios o una mujer de Dios que está recibiendo bendiciones de Dios porque lo estás obedeciendo. En esta hora he compartido contigo esta reflexión de sabiduría, esperando que caiga en buena tierra en tu corazón y así traiga el fruto que Dios quiere que lleve. Te habló tu hermano Armando Priego, y en otra ocasión te traeré otra reflexión que Dios me da. Y que Dios te bendiga en todos tus caminos y en todas tus decisiones. Te ama Cristo y yo también. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión en Reflexiones de Sabiduría. Nuestra oración es que la palabra de Dios haya hablado profundamente a tu corazón y te recuerde cuánto te ama el Señor. Te invitamos a compartir esta enseñanza con quienes necesitan esperanza y a seguir caminando cada día más cerca de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, que su gracia te envuelva, su sabiduría te guíe y su amor te sostenga siempre.